Descubre los increíbles secretos de Londres 1665. ¿Por qué sobrevivir una noche es imposible? La fría brisa del atardecer soplaba a través de las estrechas calles de Londres, susurrando secretos de desesperación y miedo. Entre la multitud, Miguel se desplazaba con un compás inestable. Su corazón latía descompasado mientras recogía ingredientes raros en el mercado del barrio latino, donde las sombras de la peste rondaban cada esquina. En un mundo donde la desconfianza imperaba, su origen hispano lo convertía en un blanco fácil, un paria en una tierra que jamás lo aceptaría del todo. Ese día, en busca de una raíz que había visto mencionada en un viejo manuscrito de alquimia, un grito desgarrador rompió el susurro del viento. Era Clara, su amiga, la única que entendía la ferviente chispa de su alma. Ella lo miraba con ojos desorbitados, la angustia consumiendo su ser. «Miguel», exclamó, su voz un eco de terror. En ese instante, el dilema tocó a su puerta. ¿Debía dejar de lado sus propias aspiraciones para ayudarla, o perseguir el sueño que tan ansiosamente anhelaba? La decisión pesaba sobre sus hombros como una losa. Miguel siempre había estado en la frontera entre el deseo de triunfar y la necesidad de proteger a su madre y a su comunidad. Su madre, guerrera en tiempos de calamidad, había cimentado en él los valores de sacrificio y lucha, pero su amor por ella chocaba con su ambición. Su mente se llenaba de dudas, respiraciones irregulares marcaban la pauta de su angustia. ¿Sería capaz de despojarse de sus propios sueños por alguien más, aun cuando sabía que el conocimiento que buscaba podría ser la clave para darle a su gente la esperanza que tanto necesitaban? Mientras Clara hablaba, su voz se transformaba en un murmullo lejano. Las palabras empezaron a desvanecerse en el aire. Y ahí estaba él, atrapado en la web de sus pensamientos. La historia de su familia, oculta por generaciones, había comenzado a desvelarse en sus investigaciones. Un legado que podría sacudir los cimientos de la elitista Londres. Una herencia que en manos equivocadas podría convertirse en un arma mortal. La angustia corría por sus venas a medida que su mente acelerada se deslizaba entre posibilidades. ¿Y si su descubrimiento le podía costar la vida a Clara? ¿Y a su madre? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El peligro se sentía inminente. Las paredes parecían encogerse, las sombras acechando. Tiene que ser un mal sueño, pensó Miguel. Pero su realidad rompía tan ferozmente esos límites. Las investigaciones lo llevaban a una verdad que podría poner en jaque el orgullo de quienes lo despreciaban. Su corazón se retorcía ante la idea de luchar por un futuro que jamás podría ser suyo, pero el fervor del cambio ardía con fuerza en su interior. En ese instante, la noche se cernía sobre Londres, oscura y fría. Atravesó el callejón y sintió, como un escalofrío, la mirada de aquellos que habían hecho su vida un infierno. Debería esconderse, proteger lo que había encontrado de aquellos que no entenderían. Pero en su interior, un grito lo empujaba hacia adelante, mientras una parte de él lo ordenaba retroceder. ¿Podría realmente transformar no solo su vida, sino la de todos los que lo rodeaban? ¿O su ambición lo llevaría a la perdición? La sombra de la decisión lo arrastraba al abismo de la incertidumbre. ¿Sobreviviría esta noche crítica, o el silencio se convertiría en su única compañía? El pulso de Miguel resonaba en su pecho, retumbando con fuerza a medida que su mente se debatía en una guerra silenciosa. La angustia de Clara lo rodeaba como un manto pesado, y él se preguntaba si podía permitirse el lujo de ignorar su sufrimiento. La elección entre el deber y el deseo lo hacía sentir como un marioneta en manos de fuerzas que no comprendía del todo.
Pero el conocimiento también podía ser un tipo de poder, pensó. Tenía que encontrar un balance entre su ambición y sus responsabilidades. Con paso decidido, se acercó a Clara. Su mirada, llena de una mezcla de desespero y esperanza, lo sacudió. «¿Qué está ocurriendo?», le preguntó, intentando controlar la inquietud que le atravesaba todo el cuerpo. Su voz sonó firme, pero su interior estaba en llamas. Su instinto lo empujaba a actuar, a buscar una solución que no conocía del todo. «Las personas están desapareciendo», dijo Clara, su voz temblorosa. «He escuchado rumores. Algunas llevan semanas sin aparecer. Se dice que están siendo llevadas por la peste. Su descomposición es irreparable, Miguel», añadió, mirando al suelo mientras luchaba para contener sus lágrimas. El terror que emanaba de sus palabras parecía encajar con la creciente sensación de peligro que había percibido durante semanas. Pese a que sus sentidos alertaban que se movía en un camino resbaladizo, había algo en su interior que vibraba con la certeza de que lo que había descubierto en sus investigaciones podía ofrecer una solución, un antídoto al horror que se cernía sobre Londres. A medida que su mente reelaboraba la información, se dio cuenta de que no podía dejar que sus aspiraciones materiales lo distrajeran del verdadero cambio que podía generar. Había estado tan concentrado en sus objetivos personales que había olvidado el impacto que su trabajo podría tener en su comunidad. Esa verdad lo golpeó con fuerza, transformando su inquietud en determinación. Necesitaba poner a prueba sus habilidades, explorar sus conocimientos y arriesgarse. Caminando hacia la penumbra, Miguel tomó la mano de Clara. «Vamos», dijo con más valentía de la que sentía. «No voy a permitir que esto continúe. Si hay una forma de detenerlo, lo encontraremos juntos». Al pronunciar esas palabras, la realidad de su compromiso se asentó en sus hombros. Ya no estaba solo en su búsqueda. Mientras recorrían las calles de Londres, la atmósfera se tornaba densa, como si incluso el aire estuviera impregnado de la desesperación que envolvía la ciudad. Cada sombra a su alrededor era un recordatorio del peligro y del verdadero rostro de la peste. Pero en medio de esa obscuridad, una chispa de resolución ardía en su interior. Los conocimientos ancestrales que su madre le había transmitido, las antiguas enseñanzas de la alquimia que había estado descifrando. Todo eso era más que simple aspiración. Era una herramienta que podía liberar a su comunidad del yugo de la desesperación. Mientras se adentraban más en el corazón de Londres, Miguel sintió que la presión aumentaba. Cada esquina traía consigo la posibilidad de ser interceptados por quienes no entendían la magnitud de su misión. Podía sentir la respiración de la historia en su espalda, y sabía que su búsqueda no solo se trataba de su reconocimiento, sino de un futuro, quizás a costa de su propia seguridad. Fue en un oscuro cruce donde un grupo de figuras sombrías surgió de la penumbra. Sus corazones latían al unísono, reconocían el peligro que se acercaba. La tensión se intensificó en el aire. Miguel se dio cuenta de que el momento de la verdad estaba a punto de llegar, y su valentía, su ambición, todo lo que había luchado por entender, estaba a punto de ser puesto a prueba. ¿Estamos listos para lo que viene?, le preguntó a Clara, su voz temblando ante la realidad inminente. Y así lo supo. El verdadero desafío apenas comenzaba. La noche oscura se convertiría en su testigo, y el destino de muchos pendía de un hilo. El grupo de figuras sombrías se acercaba con movimientos cautelosos, como depredadores acechando a su presa. Miguel forzó su mente a concentrarse. Cada segundo contaba, y no podía permitirse el lujo de titubear. Los rumores que circulaban eran demasiado peligrosos, y el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena. «Clara», murmuró, y su voz sonó apenas como un susurro. «Debemos retroceder y buscar un lugar seguro para planear nuestros próximos pasos». Mientras hablaba, su mente comenzaba a activar las estrategias que había planeado en su soledad. Aquella combinación de ciencia y arte, de alquimia y observaciones que había aprendido con su madre. La presión del momento lo llevó a recordar cada detalle.
las propiedades de las hierbas, los rituales antiguos, el poder que sus conocimientos podían desatar. Mientras retrocedían lentamente, Miguel contempló la idea de utilizar su ingenio para protegerse, pero no solo de aquellas sombras que emergían de la oscuridad. La verdadera peste era la desesperación que empujaba a su gente hacia la locura. Tenía que encontrar una solución que no solo curase los cuerpos, sino que al mismo tiempo restableciera la fe en su comunidad. «Escucha», le dijo a Clara, recuperando un tono más decidido. «No podemos ser como los demás que solo se lamentan de lo que han perdido. Esto es un desafío, y como tal, podemos enfrentarlo y superarlo. Primero, debemos entender la naturaleza de la peste, y luego, encontrar cómo detenerla». Clara lo miró con su ansiedad a flor de piel, pero también una chispa de esperanza. Si estaba allí, dispuesta a seguir el camino de la incertidumbre, eso significaba que había un propósito en su búsqueda. Miguel intensificó su determinación. Debía asumir el rol de líder. Las calles estaban cubiertas por una niebla densa que parecía absorber todo rastro de luz. Se adentraron por callejones que antes eran familiares, pero ahora eran laberintos llenos de pistas sobre desapariciones. Para cada sombra que veían, su mente generaba una respuesta potencial, una teoría que subía como fuego a su interior. La atropellada urgencia de actuar avivaba su conciencia sobre el tiempo limitado que tenían. En un giro inesperado, Clara se detuvo. «Miguel, están en todas partes. ¿Qué hacemos si no sabemos ni qué es lo que enfrentamos?» La pregunta lanzó a Miguel a un abismo de inseguridades. ¿Realmente sabía lo suficiente? Su conocimiento sobre alquimia y medicina ancestral era valioso, sí, pero ¿podía lidiar con lo desconocido? Reconoció que no podía permitirse el lujo de dudar. «Debemos buscar el antiguo laboratorio de mi madre. Allí podría estar la clave para comprender lo que enfrenta la ciudad», propuso, sintiendo que los hilos de su pasado le ofrecían potenciales respuestas. Sin embargo, no podían permitirse perder tiempo. Sabían que, de permanecer estáticos, la peste podría consumir tanto su ciudad como a ellos mismos. El eco de sus pasos resonaba por las calles desiertas, arrastrando consigo un sentimiento de determinación y miedo. Miguel sintió cómo sus nervios se transformaban en una fuerza interna que pulsaba al unísono con su voluntad de descubrir el peligro que enfrentaban. Al llegar a la puerta del laboratorio, su mano se detuvo. Este lugar había sido el refugio de su infancia, el crucible de sus sueños y aspiraciones. Era el momento de descubrir si realmente el conocimiento era poder o simplemente una carga. Con un giro decidido de la llave, abrió la puerta, dejando atrás la oscuridad de lo exterior para encontrarse frente a un torrente de incertidumbres y revelaciones. Al cruzar el umbral, una sombra se deslizó tras ellos. Una figura que había estado al acecho. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué has traído contigo, Miguel?», resonó una voz que vibró en el aire cargado de misterio. Como si se desnudara ante el destino, Miguel sabía que su preparación era escasa, sus respuestas aún invisibles. Pero sin duda, el juego acababa de comenzar. Miguel se detuvo en seco. La voz, profundamente familiar y ominosa, lo hizo tambalearse entre la realidad y el recuerdo. «No puede ser», pensó, sintiendo cómo su corazón se aceleraba en su pecho. La figura, envuelta en penumbra, se hacía más nítida con cada segundo que pasaba, revelando a alguien que había creído que nunca volvería a ver, su antiguo mentor, Eugenio. «Eugenio», respiró, cada sílaba impregnada de asombro y terror. La presencia de aquel hombre evocaba memorias de su formación, de los momentos en los que éste le había abierto los ojos sobre el mundo de lo desconocido. Sin embargo, el tiempo había desgastado esa admiración, transformándose ahora en un rayo de alarma. «¿Por qué estás aquí?» «¿Qué ha ocurrido?», interpeló Miguel, tratando de ocultar el tumulto en su voz. Aún podía recordar las advertencias de Eugenio sobre el poder corrosivo del conocimiento. La duda comenzaba a invadir su mente, la misma que había jurado combatir. Eugenio dio un paso adelante en la penumbra, su rostro marcado por la incertidumbre.
La peste no es simplemente una enfermedad, Miguel. Es un fenómeno que se alimenta del miedo. Y tú, con tus habilidades, eres uno de los pocos que puede detenerla, afirmó, como si trazara un mapa sobre el delicado lienzo de la esperanza. Pero yo no tengo las respuestas, respondió Miguel, recordando su preparación y los fracasos de su pasado. Soy solo un aprendiz. Una voz interior emergió, levantando la carga que había llevado durante años. El momento en que había decidido seguir el legado de su madre lo había convertido en un objetivo, no solo para la enfermedad, sino para aquellos que querían aprovecharse de su conocimiento. Eugenio negó con la cabeza. La ignorancia no es tu enemiga, Miguel. Se convertirá en tu aliado si eliges aprender de ella. Pero debes enfrentar la verdad de tus capacidades. Miguel reflexionó, recordando sus noches solitarias de estudio en el laboratorio de su madre, el ardor de descubrir propiedades ocultas de las plantas, registrar cada ritual ya olvidado por el tiempo. El conocimiento no es simplemente poder, es responsabilidad, murmuró para sí mismo. Exactamente, dijo Eugenio, como si leyera su mente. Para dominarlo, primero debes liberarte de tus miedos. Usar el conocimiento sin la carga del pasado es vital. Si no lo haces, la peste devorará no solo tu hogar, sino todo lo que amas. La presión de la situación lo embargó. Miguel se dio cuenta de que no podía evitar la carga de sus vulnerabilidades, pero sí podía transformarlas en fuerza. La incertidumbre que sentía ante el viaje, la sombra de la peste que acechaba su vida, lo impulsaba a redefinir su propósito. Mira a tu alrededor, continuó Eugenio, gesticulando al laboratorio. Aquí hay fragmentos del futuro que todavía no has descubierto. La alquimia no es solo una ciencia, es una forma de interpretar el mundo. Y tú tienes esa habilidad. Debes aprender a unir las piezas de una manera nueva. Miguel sintió cómo el calor de la determinación surcaba su ser. Podía ver los frascos con hierbas antiguas, los manuscritos polvorientos llenos de fórmulas. Ya no eran imágenes nostálgicas. Eran herramientas, armas que podía utilizar. La comprensión lo invadió. La necesidad de actuar se volvió apremiante. Estoy listo, declaró, no como un reto, sino como un compromiso con su futuro. Clara lo miraba con una mezcla de esperanza y respeto. Juntos, estaban a punto de desentrañar no solo el misterio de la peste, sino también el propio sentido de su existencia. Pero mientras su decisión resonaba en el aire, la figura de Eugenio se desvaneció, dejando tras de sí un antiguo libro abierto en la mesa, cuyas páginas eran un mar de secretos. Miguel sintió que un poder profundo estaba a punto de revelarse. La voz de Eugenio aún retumbaba en su mente. Recuerda, la verdadera pregunta apenas está a punto de surgir. ¿Cómo puedes convertir tu vulnerabilidad en fortaleza? La incertidumbre se transformó en desafío. Miguel se inclinó hacia el libro, dispuesto a redescubrirse en las palabras que yacían entre las sombras. Pero en lo más profundo de su ser, advierte que algo mucho más oscuro que la peste se avecinaba en el horizonte, listo para probar sus límites y creencias, y el verdadero juego apenas comenzaba. Los ojos de Miguel se posaron en el antiguo libro abierto sobre la mesa. Las hojas amarillentas se llenaban de símbolos y fórmulas que le daban la impresión de ser un mapa de una isla en un océano de incertidumbres. A medida que su mente se abría a las posibilidades, el miedo se transformaba lentamente en una mezcla de interés inquieto y desafiante determinación. Comenzó a pasar las páginas con cuidado, absorbiendo cada palabra, cada imagen. La alquimia, el arte milenario de transformación, se presentaba ante él como un océano de conocimiento esperando ser surcado. Un antiguo hechizo llamó su atención, una receta para desactivar el veneno que la peste inyectaba en las venas de la humanidad. Sin embargo, la información no era suficiente solo para leer. Debía entenderla, desglosar cada componente. Esto no es solo recuperar lo que se ha perdido, dijo en voz alta, sintiendo el eco de sus palabras rebosar en el silencio del laboratorio. Es construir sobre lo que está en ruinas. Clara se acercó, su rostro iluminado por el resplandor de velas dispersas. La expectación brillaba en sus ojos, y Miguel entendió que no solo se trataba de él. Sus decisiones afectarían a ambos.
El despertar de su curiosidad lo llevó a una serie de experimentos improvisados. Organizó los frascos en su mesa, agrupando hierbas por propiedades: la albahaca, el ajo y raíles de mandrágora. Comprendía que no solo debía buscar en el libro, sino también en los antiguos conocimientos que había heredado de su madre. Las horas se deslizaban mientras él probaba combinaciones, observando sus reacciones. Cada error lo sumía en la inquietud, recordándole sus fracasos previos. Los recuerdos de su entrenamiento con Eugenio emergieron en su mente, iluminando su perspectiva. El hombre le había enseñado que la alquimia no solo era ciencia, era una forma de arte que requería paciencia y valentía para experimentar. Esos momentos de frustración se transformaban ahora en lecciones vitales. La pregunta que Eugenio había lanzado como un desafío resonaba: ¿cómo convertir su vulnerabilidad en fortaleza? Mientras Miguel trabajaba, comenzó a recordar todos aquellos instantes en que había dudado de sí mismo. No fue fácil superar la inseguridad, y cada fracaso en el laboratorio le había hecho cuestionar su valía y capacidades. La peste, con su sombra al acecho, ahora representaba una amenaza que hurgaba en sus puntos más débiles, poniendo a prueba no solo su conocimiento, sino también su voluntad de crecer. La luz del amanecer iluminó el laboratorio, revelando una atmósfera nueva, casi mágica. A pesar de la presión de la peste y las ansias de Eugenio resurgiendo en su mente, Miguel sintió que ese renacer estaba a su lado. Al mirar el frasco con la mezcla que había preparado, comprendió que su vulnerabilidad no siempre tenía que ser su enemigo. Podía ser el motor que lo impulsara hacia adelante. Dentro de él, una llama se avivaba, impulsándolo a seguir. Había comenzado a vislumbrar sus propias limitaciones como las cadenas que había elegido romper. «Esta vez será diferente», murmuró, aplicando una secuencia más precisa en sus ensayos. La confianza comenzaba a germinar en su interior, y en cada prueba sentía que se acercaba un poco más a lo que buscaba: una solución, un propósito renovado. Pero la sombra de Eugenio seguía al fondo, presagiando que no había terminado. Algo aún lo acechaba, y la búsqueda no solo se trataba de la peste, sino de su propia batalla interna. Días de experimentos y éxitos parciales le habían llevado a una revelación inquietante. La mezcla que debía encontrar era más compleja de lo que había imaginado. La alquimia requería un equilibrio que aún no había alcanzado, y cada error ahora se sentía como un eco de advertencia. Mientras Miguel preparaba su siguiente ensayo, las campanas del reloj sonaron, marcando la hora. El sonido resonó como un presagio y lo hizo detenerse. Una sensación de que el tiempo se le escapaba le puso la piel de gallina. No era solo la peste la que se cernía sobre él. Algo más, quizás un nuevo adversario, emergía del misterio. Con el corazón en un puño, Miguel se dio cuenta de que el verdadero reto apenas daba sus primeros pasos, y la noche que se avecinaba prometía transformarse en un campo de batalla inesperado. Sabía que había tocado la superficie de algo mucho más profundo. La oportunidad de explorar a fondo su propia esencia y la del mundo a su alrededor lo empujaba a enfrentar dilemas nunca antes imaginados. Podría combinar sabiduría y vulnerabilidad para encontrar el camino hacia la redención personal y la salvación colectiva. La pregunta lo invadía, y con ella, el siguiente desafío que lo esperaba. Miguel se sentó encorvado sobre la mesa, sumido en la penumbra que invadía el laboratorio. La luz temblorosa de las velas danzaba en las paredes, proyectando sombras que se asemejaban a sus propios temores. La mezcla que había estado perfeccionando lo obsesionaba, y el reloj seguía marcando el paso inexorable del tiempo. Mientras revisaba sus notas, sus pensamientos divagaron hacia los fracasos anteriores, remixándose con el eco de Eugenio que resonaba en su mente. La preparación del antídoto no solo era un objetivo profesional, se había transformado en una prueba de carácter. Aunque había enfrentado muchos reveses, la lucha actual parecía particular. El miedo y la presión lo empujaban, y Miguel se preguntaba cuánto más podría soportar. Se enfrentaba a una realidad aterradora. Mientras la peste acechaba, su propio estado emocional podía ser tan tóxico como cualquier veneno. Con cada error en el laboratorio,
Sentía que su confianza tambaleaba más y más. Determinación renovada. Se exigió a sí mismo un único enfoque: tomar cada pequeño descubrimiento como un paso hacia el dominio. La noche anterior había encontrado una ligera alteración en la mezcla que parecía tener un efecto especial. Aunque el resultado no era definitivo, era un indicio alentador, y decidió explorar esa dirección con fervor. Miguel comenzó a desglosar lo aprendido, cada paso más metódico que el anterior. Consiguió recabar información no solo del famoso libro, también recordó las historias de su madre, su maestra en el arte de combinar y enfrentar ingredientes difíciles. El valor de su herencia ahora era vital, una brújula en su trayectoria hacia lo desconocido. Mientras combinaba las hierbas, se sentía más conectado a su linaje, como si aquellas manos que habían creado magia antes que él ahora guiaban su propia búsqueda de significado. El sudor se deslizaba por su frente mientras repetía las medidas con escrupulosidad. «La alquimia es arte, ¿verdad, Eugenio?», murmuró, sintiendo el ardor de la autoexigencia. «No puedo dejarme llevar por el caos. Debo hacer de este momento un lienzo». Sin embargo, cada mezcla le hacía recordar el momento en que Eugenio le había revelado que el éxito no residía únicamente en el resultado final, sino en el proceso de descubrirse a uno mismo a través del esfuerzo. Las horas se convirtieron en días, y Miguel, aún tomando precauciones, decidió compartir una parte de su experimento con Clara. Se trataba de un pequeño frasco con un caldo color esmeralda que había tardado en perfeccionar, pero sentía que debía exponer su vulnerabilidad al juicio de otra persona. Su corazón latía rápido mientras ella acercaba la mirada. El escepticismo en su expresión era palpable. «¿Confías en que esto puede funcionar?», inquirió Clara, con dudas destacadas en su voz. «Si no lo intento, nunca lo sabremos», respondió Miguel, sintiendo el peso de su propia inseguridad, pero también la pulsión de lo que significaba arriesgarse, de jamás renunciar. En su voz había un destello de determinación que hizo que Clara esbozara una sonrisa leve, casi inocente. Era un pequeño triunfo. Abrirse había comenzado a desvanecer algunas de sus dudas. Sin embargo, la revelación de la noche era inminente. Mientras ambos se preparaban para ejecutar la mezcla en condiciones controladas, una risa burlona y un ruido fuerte irrumpieron en el laboratorio. La puerta se abrió de golpe, y la figura de un viejo conocido apareció en el umbral. Era el mismo Eugenio, de pie en la entrada, con una mirada que sugería un desafío inminente. «¿Acaso pensaban que podían avanzar sin mí?», dijo, su voz resonando con palabras que atraviesan una línea entre el aliento y la confrontación. Miguel sintió que una onda de tensión lo atravesaba. Había llegado el momento de enfrentar no solo a su mentor, sino también las dudas más profundas que había alimentado desde su partida. En ese instante, supo que la prueba que se avecinaba no solo definiría su futuro, sino que también podría cambiar la dirección de su vida. Con esta confrontación, se presentaba la oportunidad de demostrar que había crecido, un desafío que integraría su deseo de probarse a sí mismo y el ímpetu de curar al mundo que lo aterrorizaba. Pero lo que él no sabía era que Eugenio tenía secretos que podrían poner a prueba no solo su capacidad, sino también su propio sentido de identidad. La inquietud de lo desconocido lo empujaba hacia adelante, pero la sombra de su pasado ya estaba lista para manifestarse. ¿Podría realmente enfrentarse a la verdad que se escondía detrás de su mentor y sus propias vulnerabilidades ocultas? La lucha estaba apenas por comenzar. Miguel sintió que el aire se volvía más denso al enfrentarse a Eugenio. Cada mirada que intercambiaban no solo contenía la carga del pasado, sino también las promesas incumplidas, los sueños marchitos y la sombra de las expectativas nunca cumplidas. Eugenio, con su porte paternal, había sido durante años una fuente de inspiración y temor a partes iguales. Ahora, allí estaba, desafiando su crecimiento. La inquietud inicial en el pecho de Miguel se transformó en resolución. Desde que comenzó su travesía en la creación del antídoto, había comprendido que no se trataba solo de los ingredientes, sino de encontrar su propio camino en la alquimia. La figura de Eugenio, una vez imponente, ahora parecía más bien un reflejo de sus propias inseguridades. «¿Por qué no te alzas
y me muestras lo que has aprendido. Eugenio inquirió, con un tono que, aunque despectivo, reclamaba acción. Miguel sintió cómo el desafío se intensificaba, y en ese momento se dio cuenta de que no podía permitirse retroceder. Tomando una respiración profunda, Miguel se acercó a la mesa del laboratorio. Lo que estoy desarrollando es mi propia mezcla. Tu metodología es imprecisa para el mundo que enfrentamos hoy, afirmó, sintiendo que cada palabra le otorgaba más fuerza. Eugenio frunció el ceño, aparentemente sorprendido por la osadía que Miguel había comenzado a mostrar. ¿Te crees capaz de sobrepasar años de experiencia con un solo intento? Su risa resonó, una mezcla de burla y curiosidad, lo que le hizo replantearse si realmente había alcanzado la madurez digna de un maestro. No se trata de un único intento, Eugenio. Estoy redefiniendo el proceso. Este antídoto no es solo una serie de fórmulas. Es entender a las personas que lo necesitan. Cada error me ha acercado más a lo que debemos hacer, Miguel respondió, percibiendo que cada sílaba lo acercaba más a la verdad de su viaje. La expresión de Eugenio cambió. Un atisbo de respeto brilló en sus ojos. Está bien. ¿Por qué no me lo demuestras entonces? Pero recuerda, cada resultado negativo será una consecuencia de tu falta de atención en el proceso. Miguel asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también un fuego renovado en su interior. Necesitaba transformar el miedo en impulso. A medida que comenzaron a trabajar juntos, la tensión se volvió palpable. Miguel debía estar a la altura de la inteligencia creada por Eugenio, pero también se enfrentaba a la necesidad de explorar su propia habilidad. Mezclaron ingredientes, y Miguel, con un destello de confianza, empezó a recordar las historias de su madre y las lecciones que había absorbido a lo largo de los años. La clave está en conectar con las propiedades, no solo con las fórmulas, decía su madre en su mente. Las sombras ya no eran solo temores, ahora se convertían en oportunidades para descubrir su potencial. A medida que la mezcla avanzaba, las interacciones se tornaban dinámicas. Miguel comenzó a explicar sus decisiones, abordando tanto la química como la ética detrás de su trabajo. Es un antídoto, pero también es una carga moral. Cada gota puede salvar una vida, pero también conlleva la responsabilidad de saber cómo usarlo. Cada palabra parecía vencer un obstáculo entre ambos. Sin embargo, a medida que se acercaban a la conclusión del experimento, una inquietante discrepancia se empezó a revelar. Pocos minutos antes de completar la mezcla, algo en la fórmula no encajaba. Miguel sintió un nudo en el estómago. La ansiedad lo invadía mientras intentaba relacionar cada elemento. Quizás había pasado por alto detalles claves que ni Eugenio ni él podrían salir bien parados esta vez. La tensión culminante llenaba el aire, y Miguel se sentía al borde de un colapso mental. No puedo fallar ahora, se decía en sus pensamientos. Pero Eugenio, observando la lucha interna de su antiguo pupilo, extendió su mano hacia el frasco, dispuesto a intervenir. Detente, Miguel. A veces, es mejor retroceder antes de arriesgarlo todo. Un descubrimiento no solo viene de ser valiente, sino de saber cuándo es momento de aplicar el juicio. Miguel, embargado de dudas, se hallaba en un punto crítico. La posibilidad de arriesgarse con sus instintos o confiar en la sabiduría de su mentor. La pregunta latente era clara. ¿Podría ser capaz de aprender de su propio error y al mismo tiempo enfrentar el reto que Eugenio le planteaba? Enfrentado a esa decisión, el desafío personal de Miguel le revelaría aspectos inesperados de su identidad. La puerta entreabierta parecía un espejo de su alma, donde la única certeza era que lo que pasara a continuación definiría no solo el antídoto, sino también el hombre que estaba destinado a convertirse. De repente, Eugenio revelaría otro secreto, cuya magnitud podría cambiar la dirección de sus vidas para siempre. Miguel miró fijamente el frasco en su mano, sintiendo el peso de cada decisión que lo llevó a ese instante. La voz de Eugenio resonaba en su mente. Un descubrimiento no solo viene de ser valiente, sino de saber cuándo es momento de aplicar el juicio. Esa sabiduría ahora parecía la clave para desatar su verdadero potencial. Sin embargo, se debatía entre la práctica y la teoría.
entre la audacia de su intuición y el respeto a los años de experiencia de su mentor. «¿Qué harías tú en mi lugar?», preguntó Miguel, la voz firme, pero cargada de incertidumbre. Las palabras brotaron como un grito interno, un intento por buscar apoyo en una figura que siempre había representado la autoridad. Eugenio lo observó. Su expresión era un mosaico de consideración y desafío. «Haría lo que crees que es correcto. Pero ten cuidado. A veces, el espíritu de la alquimia requiere sacrificios». Su postura cambió ligeramente, como si la conversación estuviera acercándolos a un nuevo tipo de comprensión. Miguel sintió un agudo sentido de responsabilidad acumulándose dentro de él. Más allá de la técnica, el camino que estaba tomando era profundamente personal y provocador. Revisó toda la progresión del experimento mentalmente. Cada principio que había estudiado, cada error que había cometido, todos ahora colisionaban en ese rincón del laboratorio. Con un renovado sentido de propósito, tomó el frasco y lo colocó sobre la mesa. «Voy a descomponerlo. No me limitaré a una sola fórmula. Entenderé cada componente por separado antes de intentar de nuevo». La determinación ilumina su rostro, y Eugenio asintió, como si reconociera esta nueva estrategia. Esta decisión no solo marcaría el rumbo de su investigación, sino que también era un acto de reescritura personal de su historia. Mientras Miguel revisaba los ingredientes, las lecciones de su madre resonaban en su mente. «No temas a las fallas. Cada error es una lección». Se sintió más ligero, como si la responsabilidad que había acumulado se hubiera transformado en una oportunidad de crecimiento. El proceso era metódico. Desde la calidad del material hasta la temperatura de la mezcla, cada elemento se volvió esencial. Repetía los pasos, cada uno arraigado en un propósito más profundo. Mientras lo hacía, sintió que su habilidad se expandía y un sentido de autoeficacia le inundaba. Era un momento de revelación personal, una conexión entre su mente y su esencia como alquimista. Pero no todo sería sencillo. Con cada experimento, la sombra de la duda avanzaba, y en momentos de quietud, sus inseguridades revivían. ¿Seré suficiente? ¿De verdad puedo desafiar a Eugenio? La lucha interna era palpable. Sin embargo, cada vez que se sintió abrumado, una voz interior le recordaba sus motivaciones, su deseo de ayudar a quienes padecían la enfermedad que tanto le había afectado. A medida que la mezcla alcanzaba un nuevo punto crítico, Miguel notó algo inesperado. Una reacción química envolvía el frasco en un brillo brillante y vívido. El antídoto, que al principio parecía esquivo, ahora se presentaba ante él como un testimonio de su esfuerzo, su vulnerabilidad y su capacidad de aprender. «Eugenio, creo que lo he logrado». La voz de Miguel era una mezcla de incredulidad y alegría, su mirada fija en el resultado. Sin embargo, el mentor permaneció en silencio, observando y esperando el desenlace. Miguel sintió que el aire se volvía más pesado una vez más. Sabía que el verdadero test no era el frasco brillante frente a él, sino si realmente había aprendido a equilibrar la valentía con la prudencia. El viaje hacia la culminación de su antídoto apenas comenzaba, y había más revelaciones que esperar. Mientras Eugenio permanecía en silencio, se giró, buscando una señal de aprobación en el rostro de su mentor, aunque sabía que esa validación no vendría tan fácilmente. Pero lo que no sabía de mí mismo era que solo el 50% del éxito reside en el conocimiento. El otro 50% sería un desafío mucho más profundo, musitó Miguel para sí mismo, aún sin comprender el impacto completo de sus palabras. Sin embargo, en el aire había un eco inquietante, una próxima revelación. Algo que Eugenio sabía y que, de ser compartido, cambiaría el rumbo de su investigación y pondría a prueba la valentía de Miguel una vez más, en una dirección que jamás había imaginado. Miguel sintió que el tiempo se había detenido en el laboratorio. La brillantez del frasco había traído consigo una oleada de esperanza, pero las palabras de Eugenio flotaban en el aire, como un recordatorio de que cada triunfo era solo un peldaño en una escalera que requería mayor esfuerzo. Con la reacción química aún vibrante ante sus ojos, se enfrentaba a una bifurcación crucial: la necesidad de validar su descubrimiento
o arriesgarse nuevamente a fallar. En su mente, el eco de la investigación inevitablemente lo obligaba a cuestionar su capacidad. ¿Acaso se había precipitado en su optimismo? Sin embargo, en lugar de hundirse en la duda, Miguel se dio cuenta de que había crecido y aprendido mucho más de lo que había imaginado. El proceso se había convertido no solo en un ejercicio técnico, sino en una búsqueda de su identidad como alquimista. Revisó sus notas otra vez, su enfoque ahora más agudo. Cada símbolo, cada reacción anotada, era parte de un rompecabezas que exigía su completa atención. La urgencia de probar el antídoto en un entorno controlado le recordaba la fragilidad de sus avances. Sentía que el riesgo estaba en cada paso, algo que siempre había temido pero que ahora empezaba a aceptar. Mientras continuaba el proceso, recordaba la charla con Eugenio. La sabiduría del mentor no solo consistía en los principios científicos, sino también en la ética detrás de sus aplicaciones. Para Miguel, el antídoto no era solo un descubrimiento personal, sino también un potencial cambio significativo para otros que luchaban con la enfermedad. La presión del propósito pesaba sobre sus hombros, transformándose en un resorte que lo impulsaba hacia adelante. Cada nuevo intento reforzaba no solo su técnica, sino su carácter. Aquellos momentos en los que las dudas intentaban asfixiarlo, también representaban oportunidades de autodescubrimiento. Miguel había aprendido a usar la incertidumbre como un motor de acción. Con cada ensayo fallido, su capacidad para adaptarse y reflexionar se volvía más sólida. Todo es parte del proceso, se repetía, como un mantra que fortalecía su resolución. Eugenio continuaba observando, manteniendo una distancia que desafiaba al aprendiz. Miguel sabía que cada limpio juicio del mentor era un espejo de su propio progreso. Sin embargo, también comenzaba a intuir que Eugenio tenía guardados secretos que podrían ayudarlo más allá de lo que había imaginado. Con el laboratorio silencioso, una idea se deslizó en su mente. ¿Y si Eugenio conociera no solo la técnica, sino también el camino de esa alquimia interna, lo que significaba crecer desde el interior? Si lograba comunicarle a su mentor sus descubrimientos, tal vez juntos podrían alcanzar algo aún más grande. Sintiendo que se acercaba a un nuevo nivel de entendimiento, Miguel se armó de valor. Eugenio, comenzó, su voz firme, creo que he comenzado a entender cómo integrar lo que soy con lo que estoy creando. Estoy listo para aplicar no solo lo aprendido, sino también lo experimentado emocionalmente. El mentor giró su mirada, surgiendo una chispa de interés. La tensión entre ellos se intensificó. Estaban en un punto de no retorno, donde las palabras simples pueden cargar con el peso de su legado. ¿Estás preparado para lo que pueda surgir de esta conversación?, cuestionó Eugenio, entrecerrando los ojos. Miguel sintió su corazón latir con fuerza, consciente de que más allá de compartir su experiencia, había una posibilidad aterradora de ser su propia versión del éxito o fracaso. Lo que estaba en juego iba más allá de un simple antídoto. Era la esencia de su transformación personal. Estoy listo para cualquier verdad que debamos enfrentar, afirmó, su determinación afianzándose. Pero en su interior, sentía que había un riesgo mayor, uno que pronto quedaría revelado en el flujo de la conversación. Sin saberlo, Miguel estaba a punto de desentrañar no solo el misterio de su propio potencial, sino también un enigma mucho más oscuro que podría desviar su camino por completo. La noche apenas comenzaba, y el verdadero desafío estaba a la vuelta de la esquina. Miguel se encontró en un punto de inflexión entre el temor y la valentía. La figura de Eugenio, que una vez representó seguridad, ahora le parecía un laberinto de posibilidades y desafíos que debía enfrentar. Estoy preparado para cualquier verdad que debamos enfrentar, había declarado con determinación, sintiendo que cada palabra lo acercaba a su esencia, no solo como alquimista, sino como alguien que lucha por su lugar en un mundo hostil. Eugenio, viendo la determinación en sus ojos, decidió romper el silencio. Hay secretos que no he compartido contigo, Miguel. Conocimientos que podrían cambiar todo lo que has aprendido hasta ahora sobre la peste y el poder que reside en el antídoto que intentas crear. La voz del mentor reverberó en el aire,
cargada de un peso que dejó a Miguel sin aliento. Este era el momento decisivo, el instante donde el conocimiento podía convertirse en el catalizador de un cambio, no solo para él, sino para su comunidad. «¿Qué necesitas contarme?», preguntó Miguel, su curiosidad reavivada por la promesa de nuevas revelaciones. Sabía que lo que Eugenio guardaba podría ser la clave para desenredar el misterio de la peste, y al mismo tiempo, descubrir la fortaleza que había estado buscando dentro de sí mismo. Con un suspiro profundo, Eugenio comenzó a relatar una historia que había permanecido oculta por años. La peste no es simplemente un fenómeno patológico. Es la manifestación de los miedos acumulados de la humanidad, un virus que se alimenta de la desesperanza. Mientras compartía su perspectiva, Miguel sintió cómo cada palabra reconfiguraba su entendimiento sobre su propio papel en la creación de un antídoto. No se trataba únicamente de química, sino de reconocer la humanidad que subyacía a la enfermedad. «Pero hay algo más», continuó Eugenio. «La alquimia no es solo un conocimiento antiguo. Es un proceso de transformación personal. Lo que tú intentas debe venir de un lugar profundo, de la decisión de enfrentar tus propios miedos. Solo así podrás sanar a otros». Miguel sintió cómo el peso de la revelación resonaba en su interior. El antídoto que había buscado debía ser complementado con su crecimiento personal, el equilibrio entre conocimiento y empatía. «¿Y cómo puedo permitir que mi vulnerabilidad sea mi fortaleza?», interrogó Miguel, dándose cuenta de que el temor no era solo algo que debía superar, sino algo que debía integrar en su proceso. «Permitirse ser vulnerable es la verdadera esencia de la alquimia», respondió Eugenio. «Cuando te enfrentas a tus miedos, no solo descubres tu fuerza interna, sino que también puedes conectar con los demás en un nivel humano. Es ahí donde se encuentra el verdadero poder». Las palabras resonaron dentro de Miguel, iluminando el camino que debía seguir. Armado con este nuevo entendimiento, Miguel se sintió renovado. Tomó el frasco que contenía su mezcla, el reflejo del antídoto que había estado buscando. «Ahora entiendo que no importa si fallo», dijo, sintiendo que su voz temblaba con la pasión de su compromiso. «Lo importante es aprender, crecer y aplicar lo aprendido. Debo enfrentar no solo la peste, sino también mis propios miedos». Sin embargo, el desafío no terminó allí. Eugenio sonrió levemente, como quien ve a un aprendiz despertar. «Y eso es solo el comienzo. Sostener el futuro en tus manos implica también saber que el verdadero desafío vendrá de manejar el poder que ahora tienes». Con esas palabras, Eugenio dejó caer otra revelación clave. «Habrá quienes intenten aprovecharse de ti, de tu conocimiento. Defender lo que has descubierto será una lucha constante». Miguel sintió cómo la realidad se manifestaba ante él. La peste era solo una parte del conflicto. Debía estar preparado para enfrentar tanto las sombras externas como las internas. Su viaje como alquimista se cruzaba con el de un defensor de su comunidad, y su ambición se convertía en una fuerza de cambio. Era un sentido renovado de responsabilidad que lo tejía de una manera nueva con su legado. Días después, Miguel sintió que tenía suficiente conocimiento no solo para actuar, sino también para guiar a Clara y a otros en su comunidad hacia un nuevo horizonte. Su mezcla, el antídoto, ahora estaba casi lista. Con Clara a su lado, recorrieron las calles de Londres, observando el sufrimiento a su alrededor. «Esto es un acto de compasión, no solo ciencia», le recordó Clara, mientras Miguel buscaba a los más afectados por la peste. «No te concentres solo en el frasco, Miguel. Recuerda lo que aprendiste». La conexión con su objetivo se volvió palpable, y cada interacción con quienes padecían la enfermedad les acercó más a entender la magnitud del antídoto. Finalmente, armados con su mezcla, Miguel y Clara comenzaron a atender a quienes más lo necesitaban. La transformación fue evidente. Cada vida que lograban tocar parecía resquebrajar las sombras de desesperanza. Miguel sintió por primera vez que estaba haciendo una diferencia real. La vulnerabilidad en su corazón se convertía en un faro de fuerza, guiándolo hacia la luz. Después de semanas de esfuerzo, una mañana esa luz brilló con mayor intensidad. «Miguel, ha funcionado», exclamó Clara,
con los ojos llenos de lágrimas mientras observaban a quienes habían tratado recuperarse. La satisfacción de ver mejora en la comunidad, el destello de esperanza en sus rostros, fue suficiente para que Miguel entendiera que su viaje personal había culminado en algo extraordinario. Una conexión auténtica entre su deseo de conocimiento y su compromiso hacia los demás. Al final, Miguel se miró al espejo y reconoció la transformación completa. Ya no era solo un paria buscando su lugar. Era un líder emergente, capaz de desafiar sus propios límites y catalizar cambios. También supo que el aprendizaje nunca termina, que cada día sería una oportunidad para convertirse en una mejor versión de sí mismo. La última reflexión que resonó en su mente fue simple, pero poderosa. La verdadera alquimia está en transformar el miedo en amor. Con esa clara premisa, Miguel se vio listo para enfrentar lo que viniera. Y así, con la fuerza de su pasado, la luz de su presente y un futuro brillante por delante, Miguel estaba preparado para seguir adelante. Convencido de que la magia del cambio radica no solo en el conocimiento que acumulamos, sino en la conexión que forjamos con aquellos que nos rodean. Ahora su viaje apenas comenzaba, dispuesto a encontrar nuevos caminos que explorar, y siempre recordando que la verdadera superación personal es una batalla que se gana día a día. No esperes ni un segundo más para suscribirte a este canal, donde cada historia trae consigo lecciones valiosas de transformación. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que estas historias sigan llegando. Comenta tus reacciones y teorías sobre el viaje de Miguel. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este final. Este es el momento de mostrar su apoyo a nuestras historias exclusivas.